Muy bien, vamos a pasar a la práctica 2, en donde vamos a discutir cuáles son las organelas celulares presentes en organismos eucariotas. El primer objetivo aquí es reconocer diferentes estructuras presentes en ellos y poder reconocer en segunda instancia estas estructuras en diferentes preparaciones de tejidos, tanto en organismos de vida libre, es decir, protistas, como también en tejido vegetal. Vamos entonces a pasar primero a hacer la preparación de los organismos de vida libre o protistas. Para preparar cualquier lámina, es decir, para hacer una preparación en buen estado y que más o menos sea permanente, pues debemos cuidar de que las láminas también lo estén. En este caso, estas láminas esmeriladas tienen una superficie suave de un lado y una opaca por el otro. Cuide de que la opaca quede encima, ¿okay? Entonces nosotros vamos a pintar en esta lámina ya limpia, vamos a pintar un área en el medio con este lápiz de cera, y en esta área en el medio, que yo la puedo hacer tanto circular como cuadrada. Muy bien, entonces ya teniendo la línea de demarcación, vamos entonces a colocar el sello de vaselina. Esto lo voy a hacer entonces con un palillo. ¿Cuál es la función de esto? Bueno, es crear un sello que me permita poner un medio acuoso dentro de la lámina para que mis especímenes no se salgan. Entonces yo voy a colocar suficiente vaselina acá como para tener una pequeña área contenida. Cuando el cubreobjetos caiga, entonces el líquido no se me va a salir. Entonces ya la vaselina está colocada. Ahora voy a colocar tengo ahora la muestra con mis especímenes. Entonces voy a tomar unas gotas de mi muestra y las voy a colocar una gota y un poquitito más dentro del contorno de la vaselina. ¿Por qué no me extiendo más? Bueno, porque voy a utilizar también otros químicos para teñir los paramecios. Entonces necesito un poquito de espacio para estos también. Este gotero se queda aquí para volver a tomar la muestra cuando tome otra preparación. Entonces en nuestra mesa ahora lo que tenemos es el espécimen ya aislado con vaselina, y entonces tengo dos químicos para la tinción que puedo mezclar en esta ocasión. Aquí voy a utilizar rojo fenol y voy a mezclarlo con verde jano, ya que estos dos están diluidos a una pequeña cantidad. En el caso del rojo fenol está al 0.1% y el verde jano también. En cada caso voy a tomar un gotero separado para cada uno y voy entonces a liberar una pequeña cantidad sin tocarlo en mi mezcla. Mantengo mi gotero aislado para cada uno de los reactivos, cosa de que yo no los voy a contaminar. Tomo otro gotero y ahora voy a aplicar el verde jano. Cada uno de estos tintes va a tener una función distinta. El verde jano me va a resaltar todas las estructuras motrices de los paramecios y el rojo fenol me va a permitir ver las vacuolas. Después de tener ya los tintes, entonces yo voy a inmovilizar los paramecios.
¿Cómo logro esto? Bueno, debo colocar algo que me les sirva a los paramecios para que se choquen entre sí, porque ellos nadan con mucha rapidez. Entonces vamos a colocar unas fibras de algodón dentro de nuestra mezcla, un poquito, las vamos a colocar encima. Acomodarlas aquí. Y luego entonces voy a utilizar el cubreobjeto para sellar la preparación. Verifiquen que los cubreobjetos no se vayan dobles. Ay, perdón. Reviso y me doy cuenta que no. Entonces en este caso voy a utilizar la aguja para descansarlo y que no se me formen más burbujas de aire dentro de la preparación. La vaselina quedó sellada y se ve un cuadro perfecto dentro de la lámina. Esperamos entonces que una vez lo llevemos al microscopio, pues el líquido no escape. Así que todas estas preparaciones las vamos a observar a 4 y a 10x. Entonces ahí se ve el líquido contenido dentro de la gelatina. Esta preparación es la que vamos a llevar al microscopio. Entonces, jóvenes, para nosotros trabajar la tinción de los protozoarios sin que esto sacrifique la vida de los mismos, podamos verlos moviéndose y así poder ver las diferentes organelas en actividad, hemos diluido los reactivos para llegar a una mínima expresión sin sacrificar la vida de ellos. Ahora, no se logra en todos los casos porque hay reactivos un poco más peligrosos que los demás. Por ejemplo, en el caso del nitrato de plata, causa letargamiento rápido y en muchos casos los paramecios mueren a los minutos. El nitrato de plata nos permite a nosotros ver las estructuras motrices, es decir, los cilios, y las estructuras que subyacen detrás de los cilios para propelerlos. En el caso de, por ejemplo, estructuras muy especiales y muy pequeñitas, como por ejemplo las mitocondrias, que tienen su propio sistema de membrana, el aparato de Golgi y demás, nosotros entonces utilizamos el color verdejano para resaltarlo, igual que también los cilios se resaltan a través del verdejano. Para nosotros poder observar la actividad de las vacuolas contráctiles, entonces utilizamos el rojo fenol. El rojo fenol es un indicador de pH, lo cual nos permite darnos cuenta si hay un cambio de acidez o alcalinidad dentro del medio. Por eso es fantástico para que veamos las vacuolas, porque allí ocurre la mayor parte de la digestión de estos organismos. Y finalmente usamos azul de metileno en una pequeña cantidad, ya que es muy tóxico también, para teñir el núcleo. En este caso, el paramecio se le van a ver 2 núcleos. Vamos a hablar ahora sobre los paramecios. Estos organismos que estamos viendo son organismos unicelulares del grupo de los protistas, específicamente del filum Ciliophora. Puede llegar a tener 0.33 milímetros o más o menos 300 a 400 micrómetros de largo y estar cubierto de minutas organelas en forma de pelos que conocemos como cilios. Estos cilios sirven tanto para las locomociones y moverse como la alimentación de estos. Vamos a verlo muy comúnmente en áreas marinas, ambientes salobres y agua dulce. Utilizando algunos tintes como el verde llano y el rojo neutro fenol, podemos teñir diferentes estructuras del citoesqueleto, como pueden ser los mismos cilios, los tricocistos, que son básicamente donde pueden alimentarse, y podemos ver con más claridad la vacuola digestiva que se ve mejor por la acción del indicador del pH como el rojo fenol. Debido a que el medio donde han crecido los paramecios están encargados de algas, la mayor parte de nuestros paramecios tienen el citoplasma lleno de vacuolas digestivas, lo que no permite ver la acción de la vacuola contráctil, nos permite ver la acción de la vacuola contráctiles que regulan el volumen de líquidos que hay en la célula. Tenemos preparaciones que podemos hacer con azul de metileno que son capaces de ver con más detalle los núcleos de los paramecios.
El macronúcleo somático o vegetativo se encarga de regular las funciones del organismo y el micronúcleo germinal se diferencia en posición y tamaño al ser más pequeño y se encarga de la reproducción. En el video podemos observar el proceso de intercambio genético que se da entre macronúcleos que son transcripcionalmente activos y los micronúcleos de ambas células que parecen inactivos. Luego de este intercambio ocurre la fusión binaria, en donde cada una de estas células luego se dividirá en dos. A continuación, vamos a seguir viendo algunos movimientos que puede hacer el paramecio para después ver otro organismo con más lujo de detalle que también sirve o que también podemos encontrar en aguas dulces y también es un organismo unicelular. Aquí tenemos otro protista, en este caso conocido como Vorticella, que es un protista ciliado de vida sésil, es decir, que no se mueve. Se observa el movimiento causado por el vórtice toroidal de su boca, es decir, por donde ustedes ven en esos movimienticos de los cilios. Con este pequeño movimiento en su boca provoca una succión que permite engullir presas del medio líquido. El género Vorticella es un ejemplo de protistas ciliados. Esto posee una adaptación que prosperan en amplias variedades de hábitats de agua dulce. Son organismos unicelulares propio del filo Ciliophora. Tienen cilios o estructuras similares a pelos en el exterior de sus células. Estas especies de vorticellas alternan entre una etapa móvil de natación libre y una fase sésil donde forma un tallo contráctil que se ancla al cuerpo a un sustrato. Este tallo es un ejemplo de cómo este género se ha adaptado a ecosistemas de agua dulce. Se plantea la hipótesis de que el tallo permite retraerse cerca del sustrato en condiciones turbulentas o potencialmente mezclar su entorno para aumentar alimento en condiciones muy tranquilas. Vorticellas son filtradores muy efectivos debido a su capacidad para usar sus cilios para crear corrientes que se dirigen hacia el material corporal. Vamos entonces a pasar a conocer un poquito más sobre las diferentes organelas que aparecen en tejidos vegetales. Para esto entonces vamos a utilizar las cebollas, tomates y papas, ¿verdad? Con estos materiales entonces nosotros vamos a hacer unos cortes en cada uno de los tejidos y a desprender los tejidos epiteliales para montarlos en los portaobjetos y así poder verlos. En algunos casos vamos a teñir, pero no en todos. En el caso, por ejemplo, de la papa, vamos a utilizar Lugol para teñirla y en el caso de la cebolla vamos a utilizar azul de metileno. Vamos a iniciar con la cebolla. Muy bien, entonces vamos a retirar unas láminas de estas, de la catáfila de la cebolla. Aquí ya lo que vamos a hacer es extraer una pequeña película de una de las hojas. Estas películas internas son las que nos interesan, que son los tejidos epiteliales. Para hacerlo, pues yo hago un pequeño corte sin atravesar la cebolla completa. Luego las rompo y entonces desprendo, no sé si pueden ver la pequeña película que se va rompiendo allí. Entonces esta es la catáfila de la cebolla, es el tejido epitelial que recubre cada una de las hojas carnosas de almacenamiento de la cebolla. Recuerden que esto es un tejido de protección y de almacenamiento. Entonces voy a colocarla encima de la lámina extendida y voy a hacer un pequeño corte para facilitar que se me quede encima de la lámina. De ser necesario, identifiquen si tienen que colocar una gota de agua, pero preferiblemente no. Vamos a utilizar entonces de una vez nuestro reactivo, que es el azul de metileno.
y con él pues vamos a teñir la preparación. Esto nos va a servir de medio para que el espécimen se quede junto. Acá vamos a buscar otro cubre objeto, asegurarnos de que no haya dobles, y con mi aguja entonces lo voy a descansar y lo voy a bajar lentamente para lograr que quede totalmente cubierta mi lámina. Para remover el exceso de tinte, entonces vamos a colocar un poquito de agua en las láminas por los bordes. Así mi preparación no queda tan oscura. Voy a retirar este exceso de tinte utilizando papel. Doblo el papel sobre las esquinas para retirar el exceso de líquido. Doblo el papel sobre sí mismo para absorber el exceso de humedad. Esto lo puedo hacer varias veces. Hasta que la lámina me quede lo más segura posible, ya que si queda exceso de tinte dentro de la lámina puede pasar a los objetivos y dañar el aparato. Así debe quedarme mi lámina. Aquí estamos observando lo que sea la preparación del tejido de la catáfila de la cebolla. Recordamos que cuando hicimos este tipo de estudios sacamos una fina capa del epitelio de la catáfila para poder observarlo en el microscopio. Aquí vemos que en situaciones normales no pudiéramos observar este epitelio porque no tiene color. De por sí tenemos que utilizar un tinte, que es el azul de metileno, para poder observar las diferentes estructuras que puedan contener este tejido. Recordamos que la célula de la catáfila de cebolla, como hemos visto anteriormente, tiene núcleos y tiene vacuolas. Carecen de plastidios, pero porque sabemos con tejido que sirve tanto para protección y secreción. En esta preparación, que la teñimos como ya le comenté con azul de metileno, podemos observar más adelante lo que serían la pared celular, que es esa estructura que da una forma poliédrica o geométrica a las células, como también podemos observar la membrana, que está inmediatamente dentro de las células. Eventualmente podríamos utilizar otros tintes más adelante para identificar otras estructuras dentro de lo que sería este epitelio de la célula de la cebolla. Muy bien, entonces vamos a preparar ahora la lámina con las células de papa. Para esto entonces vamos a sencillamente hacer un corte y de uno de los lados de la papa pues vamos a coger un bisturí para hacer un pequeño raspado. Y este raspado entonces yo voy a hacer un frotis sobre mi lámina. Esta pequeña cantidad de tejido, luego entonces la voy a teñir. Para teñirla entonces yo voy a utilizar Lugol, que es el tinte que nosotros usamos para el reconocimiento de polisacáridos. Una gotita de Lugol. Cierro mi frasco, ningún tinte debe quedar abierto. Y vuelvo a tomar entonces un cubre objeto. Reviso que no tomo ningún cubre objeto doble. Aquí me salió triple. Devuelvo lo que no voy a usar. Y voy entonces a depositar la lámina encima del espécimen. La dejo caer con delicadeza, utilizando la aguja para facilitar que no se me formen burbujas. Espero entonces que se tiña y luego entonces lo llevo al microscopio.
Como habíamos comentado, los diferentes plastos van a tener diferentes colores dependiendo qué contienen. Los cromoplastos que habíamos visto anteriormente contenían color por el pigmento que contenían. Estos pigmentos pueden ser rojo, amarillo, azul, dependiendo si tienen diferentes pigmentos como el caroteno, licopeno y la xantofila. Tenemos otros tipos de plastos como van a ser los leucoplastos que almacenan sustancias incoloras. Asimismo, en este caso vemos los amiloplastos que almacenan almidón y otros como lipoplastos que almacenan lípido y proteoplastos que almacenan proteínas. En nuestras preparaciones observamos amiloplastos y cromoplastos. Estos últimos son muy pequeños ya que solo acumulan pigmentos que sirven para atraer la luz y lo hace más atractivo las diferentes partes de la planta. Pero los amiloplastos son organelos más grandes. Lo vamos a teñir con Lugol, que recuérdense que sirven para identificar los polisacáridos como van a ser el almidón. Y también entonces lo ponemos para identificar rápidamente ese color azuloso que toma cuando se encuentra almidón en el caso de los amiloplastos. Recordemos que lo vamos a ver en gránulos gigantes, en este caso ya después de teñido, con un color azulado. Muy bien. Entonces, jóvenes, para nosotros extraer también el tejido epitelial del tomate, pues vamos a hacer un corte del exterior. Fíjense que la película que protege el tomate es bastante gruesa. Lo ideal es que nosotros hagamos un corte lo más fino de esta película para que pueda verse la luz a través de ella y que este espécimen me quede con las condiciones óptimas para poder ver los diferentes cromoplastos que hay dentro de estos tejidos. Los cromoplastos son los que van a cargar los pigmentos. Yo entonces ahora voy a colocarle una gotita de agua para poderlo manejar. Una gotita de agua y luego voy a descansar el cubreobjeto. Verifico que no haya exceso de agua y ya está listo para llevar al microscopio. Los plastos o plastidios son organelos con una doble membrana y un espacio intermembranoso, entre ellas presente en células vegetales. Tienen ADN y maquinaria para dividirse, al igual que las mitocondrias. De acuerdo a la sustancia que almacenan, reciben diferentes nombres. En este caso, vamos a decir cromoplastos, cromo de color, porque tienen un color en específico. Más adelante pondremos el nombre a los diferentes tipos de plastos. Muy bien, entonces ahora vamos a pasar a la preparación del espécimen de elodea. Las elodeas son plantas acuáticas. Usted la puede encontrar tanto en ríos como en áreas levemente contaminadas o un poco salobres. La elodea, pues vamos a verle a las hojas ahora los estomas y el movimiento de estas organelas que le conceden ese color verde a las hojas y hacen posible la fotosíntesis. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, de cada una de estas ramitas, entonces nosotros vamos a tomar una pequeña hoja, la vamos a cortar y la dejamos encima del portaobjeto. Colocamos una gota de agua. Déjenme ajustar un poquito el lugar donde deben quedar el espécimen, que es casi en el medio de la lámina. Coloco un poquito de agua más. Y luego entonces voy a usar otro cubreobjeto para mantenerlas dentro del ambiente. Fíjense que trato de no apretarlas para que pues podamos ver el movimiento de las organelas dentro de la hoja. Si le sacamos el líquido, es posible que no podamos verlo.
ya ella está lista para llevar al microscopio. Vamos a hablar ahora sobre los cloroplastos. En este caso, vamos a ver los cloroplastos dentro de las células de Elodea. La Elodea es una planta acuática con hojas muy finas y en ellas podemos observar los cloroplastos, como organelos altamente dinámicos que son los encargados de capturar la energía del sol. Ellos continuamente regulan su tamaño, forma y número. Además de ser responsable de la fotosíntesis, tienen múltiples funciones como plataforma para la síntesis de aminoácidos, lípidos, nucleótidos, hormonas y otros compuestos. En tejidos fotosintéticos con esta hoja de Elodea, los cloroplastos se dividen para formar más cloroplastos. En células turgentes, el movimiento cíclico de los cloroplastos es fácilmente visible. Al introducir una solución de ácido oxálico en preparación, la hoja de Elodea se crena por el cambio de solutos en el citoplasma. El ácido degrada las paredes celulosas, causando que las organelas pierdan su estructura y funcionalidad. El ácido oxálico es usado como potente blanqueador. El movimiento que vemos acá se conoce como ciclosis y podemos observar que es mayor cuando hay energía solar, si hay luz solar presente, en donde los organelos o los cloroplastos estarán más activos. Muy bien, jóvenes, entonces vamos a trabajar ahora ya con el microscopio. Como ustedes conocen, este es el aparato básico con el que trabajamos, el microscopio óptico de luz. Tiene diferentes partes mecánicas, eléctricas y ópticas. Entre las partes ópticas que ustedes conocen están los oculares, los objetivos y el condensador. Con estos tres juegos de lentes, entonces nosotros logramos enfocar la luz y observar el espécimen. ¿Cuáles son los lentes que están más cerca del espécimen? Los objetivos. Los lentes que están más cerca de su rostro, entonces serán los oculares. Los que están más cerca y debajo de la preparación aquí para controlar la luz, son los lentes que están acá en el diafragma, que se controlan con el iris. Este aparato tiene un diafragma especial porque esto es un microscopio de campo de contraste. El que ustedes van a utilizar es un poco más sencillo. Voy a encender el aparato. Se van a dar cuenta que yo tengo un regulador de luz abajo y también un regulador de luz encima. Puedo tanto cerrar como abrir el iris aquí debajo y controlar por el campo si yo puedo ver completamente mi espécimen o no. Para fijar mi espécimen dentro de la platina, que es esta pieza, entonces yo voy a colocar, abrir las pinzas y subir mi espécimen en él. Todo microscopio debe siempre quedar en el plan básico, que es utilizar el objetivo de menor resolución para poder buscar en él la imagen. Para nosotros lograr la imagen, subimos la platina a su punto máximo y luego entonces, mirando a través de los oculares que deben estar ajustados a la distancia entre mis dos ojos para que yo sea capaz de ver un solo campo de visión, entonces yo puedo mover la platina hasta lograr ver mi espécimen. Una vez yo ya tenga el campo de visión ajustado y la mayor parte de las células en la mitad del campo, puedo entonces moverme a los diferentes objetivos. Solamente tengo que girar el revólver y luego mover el tornillo micrométrico para ajustar el espécimen. Este sería el tornillo más fino que está en el interior. En este microscopio, que tiene el botón en ambos lados, podemos tanto los zurdos como los derechos trabajar con el micrométrico. Si quiero subir el aumento, en este caso, para las preparaciones muy líquidas, pues voy a tener algo de problema. Tengo que tener en cuenta la distancia focal del espécimen y la altura a la que quedó mi preparación. Porque si yo coloco el lente de 40, fíjense que al yo moverlo, el líquido se me sale. Entonces, evidentemente, esa preparación me quedó muy alta, no puedo utilizar el lente de 40, pero sí puedo observarla
con el lente de 10. Lo ideal es que nos quede lo más finita posible para que podamos jugar hasta los 40x. En el caso de las preparaciones en las que utilicemos, por ejemplo, vayamos a observar estructuras muy pequeñas, entonces, por ejemplo, como en el caso de los plastidios que están en las células de papa o los cromoplastos en las células del tomate, si queremos verlo en más detalle, entonces podemos utilizar aceite de inmersión. Para utilizar esto, entonces debemos, como les había dicho, identificar en el espécimen, colocarlo correctamente, ir subiendo de lente, ajustando con el tornillo micrométrico hasta llegar al lente de 40. En el lente de 40, entonces yo voy a detenerme, encontrar, acuérdense que aquí en el lente de 40 lo que tengo son 0.4 milímetros de campo de visión, es muy chiquito, así que lo que voy a hacer es ajustar el espécimen al medio, al girar, antes de yo colocar el aceite de inmersión, antes de colocar el lente del aceite de inmersión, coloco un poquito del aceite encima de la preparación y luego giro el... Muy bien, entonces para yo hacer una preparación y llevarla hasta una magnificación de 1000x, pues entonces tengo que primero ajustar bien mi espécimen en la platina. Empecé a buscar con el lente de 4x, ya veo perfectamente los cromoplastos. Voy a mover el carro de la platina para encontrar una zona donde haya una buena concentración de células. Ya lo tengo, así que puedo girar a mi lente de 10x. Y ahora estoy en una resolución de 100. Muevo ligeramente el micrométrico, el tornillo micrométrico hacia mí y ya puedo ver de nuevo las células perfectamente. Como sigo aumentando, moví al de 40. 40 por 10, estoy ahora a una resolución de 400x. Aquí giré mi tornillo macrométrico unas 3 o 4 veces lentamente hasta conseguir la magnificación deseada. Ya puedo ver la imagen perfectamente. Ahora voy a colocar el aceite de inmersión. Giro los lentes, pero no completamente. Coloco, ¿dónde está mi aceite? Aquí está. Entonces coloco una gota del aceite de inmersión encima de la preparación, solamente es una gotita. Y luego entonces giro el lente. Aquí encima hago el mismo ejercicio, busco la imagen con el micrométrico y perfectamente ya estoy mirando mis células epiteliales de tomate a 1000x. En este video vamos a observar dos tipos de organelos que encontramos en la planta con funciones muy importantes. Aquí tenemos el aparato de Golgi, que tenemos en numerosas células. Este complejo, parte del sistema endomembrana, que es parte del tejido que acompaña el retículo endoplásmico. Junto con el retículo endoplásmico, el aparato de Golgi conforma una red de membranas que se parece mucho a una pila de placas de grasa. En la preparación vemos un fragmento de una neurona motora. ¿Imaginas por qué podría necesitar tantos aparatos de Golgi? Este complejo es capaz de producir productos moleculares de una neurona como hormonas y participa en la modificación final de proteínas. Una vez completada, la membrana de Golgi se utiliza para envolver los productos moleculares en sacos o vesículas para su almacenamiento y finalmente los productos se secretan fuera de la célula.
Vamos a ver ahora en este caso las mitocondrias, organelos complejos rodeados de una doble membrana, en los cuales se lleva a cabo la respiración aeróbica. Este importante proceso requiere la presencia de oxígeno e incluye una serie de reacciones que permiten convertir energía química presente en alimentos hacia ATP. En células muy activas y en las que forman parte de tejidos que tienen una alta necesidad energética, las mitocondrias son más numerosas. Un ejemplo pueden ser las células del intestino que vemos en estas fotografías y videos. Otras pueden ser las neuronas, los músculos, especialmente el músculo cardíaco y músculo esquelético que tiene que mantenerse contraído por largos periodos de tiempo. Muy bien, jóvenes, entonces hemos llegado al final de la práctica. Recuerden que los objetivos aquí era observar las diferentes estructuras en células eucariotas. Pudieron observar tanto los diferentes protozoarios con sus organelas, sus vacuolas digestivas, vacuolas contráctiles, los núcleos, las bocas, el poro anal. Tuvieron también la oportunidad de ver en detalle lo que son los cilios y el mecanismo de propulsión, que son los tricocistos, que son parte de las estructuras del citoesqueleto de los paramecios. También pues pudieron ver a través de las estructuras vegetales cómo se ve el núcleo, cómo se ven los cloroplastos en los diferentes tejidos, recordando las diferencias entre estos tejidos que son de almacenamiento y los que son de fotosíntesis. Y en el caso del tejido de almacenamiento pudieron ver los diferentes plastidios, los amiloplastos, que son los que almacenan almidón, en el caso de la papa, y los cromoplastos, que son los que almacenan los pigmentos, en el caso de los frutos de colores, sean amarillos, sean rojos, como en el caso del tomate y el pimiento. Es importante reconocer que la célula, tanto la vegetal como la animal, poseen diferentes estructuras especializadas, cada una que refleja la función para la cual ese tejido se va a desempeñar. No olviden responder todas las preguntas del manual y darle un repaso a ver si reconocen o si pudieron reconocer todas las estructuras mostradas. Parte de esta práctica es tanto recordar la posición como la función y poder entonces establecer para qué se necesitan cada una de estas organelas. Hasta pronto.